Cuando alguien escucha la palabra reptiliano, la reacción más común es la risa, la burla o el rechazo automático. Se ha convertido en sinónimo de una teoría absurda, de delirios marginales o incluso de un mito de Internet. Pero esa reacción, en sí misma, debería hacernos sospechar de algo más y siniestro. aquí el alternauta Versaín, Emitiendo una señal oculta esperando que algún alternauta sea capaz de recibirla y decodificarla desde cualquier rincón de alguno de los universos. Esto que estás por oír no debió atravesar la singularidad, pero lo hizo. Y al hacerlo, activó una cadena de eventos que ya no podemos detener. Si esta señal te alcanzó, por favor confirma tu recepción calificándome con 5 estrellas y activando la campana. Eso permitirá que otros alternautas intercepten la señal. Y si quieres unirte al canal de comunicación oficial de WhatsApp, busca Universos Alterados en la sección de canales de WhatsApp o entra directo a universosalterados.com/canal. Esto te llevará directo al centro de transmisión secreto de comunicaciones, donde seguimos decodificando fragmentos perdidos y teorías que no quieren ser descubiertas. Esto es Teorías alteradas. Teoría Descubierta. Los reptilianos viven entre nosotros. Parte 1. Grado de alteración nivel 1. Alteración sutil. Cuando hablamos de los reptilianos, no nos referimos a personajes de ciencia ficción, ni a caricaturas. Nos referimos a una idea que, por más absurda que parezca, ha sobrevivido durante siglos en diferentes formas. La existencia de una especie no humana con rasgos reptiloides, que opera entre nosotros sin ser detectada. Otros también le suelen llamar draconianos, hombres lagarto o reptiloides. Y aunque sus nombres cambien, las características coinciden en casi todas las versiones. De apariencia física, son seres altos, fuertes, de piel escamosa, con ojos verticales, similares a los de los reptiles. Algunos aseguran que pueden llegar a medir entre 2 y 3 metros de altura. Su comportamiento es frío, calculador y sin empatía. No muestran emociones humanas y suelen actuar con lógica extrema. No sienten culpa, tampoco sienten apego y se limitan a ejecutar acciones premeditadas. Según distintos relatos, tienen habilidades avanzadas como el shapeshifting o cambio de forma en español, que significa que pueden modificar su apariencia física para parecer humanos. También se les atribuye el camuflaje energético, que les sirve para ocultarse de artefactos electrónicos, como grabaciones de video o sensores de presencia. Y también hay algunos otros que mencionan que tienen la habilidad del control mental, sobre todo a través de la sugestión, la manipulación emocional y la ingeniería social. Su alimentación aún no está clara cuál es, pero algunas teorías aseguran que se alimentan literalmente de carne y sangre humana. Otras teorías dicen que consumen energía emocional negativa, como el miedo, el sufrimiento o el caos. Es decir, que su alimento no es físico, sino psíquico. Y en cuanto a su objetivo, no está confirmado, pero el patrón apunta a que se trata de un dominio silencioso del poder. No quieren destruir la humanidad, solo quieren
controlarla desde adentro. La imagen popular de los reptilianos se ha deformado con el tiempo, pero si quitamos los memes, los chistes y las exageraciones, la idea central persiste. Hay una fuerza silenciosa, no humana, operando en las estructuras más altas del poder. La pregunta aquí es, ¿y si todo esto fuera solo un símbolo? ¿Por qué tanta gente afirma haberlos visto? Vamos a analizar su posible origen. Aquí no hay una única versión sobre de dónde vienen los reptilianos, pero todas coinciden en algo: no son de aquí, o al menos no de la parte terrestre como la conocemos. Estas son las 4 principales hipótesis y sus autores más influyentes. La primera Es que son de origen extraterrestre. Esta teoría es una teoría de David Icke. Es un escritor y conferencista británico, que fue quien consolidó esta idea en los años 90 con su libro The Biggest Secret, o El más grande secreto, en 1999. Según su teoría, los reptilianos serían una raza proveniente de la constelación Draco, especialmente del sistema estelar Alpha Draconis. Y aquí me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis para detallarte la relevancia de la constelación Draco. La constelación Draco realmente existe y es visible desde el hemisferio norte. Su nombre significa el dragón en latín, y desde hace miles de años ha sido observada por diferentes culturas. Una de sus estrellas principales es Alpha Draconis, que fue la estrella polar, la que marcaba el norte, hace más de 4000 años. Por eso, civilizaciones antiguas como los egipcios y los chinos la usaban para orientarse. Precisamente, en la mitología griega, la constelación Draco representa a un dragón llamado Ladón. Este monstruo custodiaba un árbol mágico que daba manzanas doradas, escondido en el jardín de las Hespérides. Las frutas no eran comunes, se decía que otorgaban la inmortalidad. Era esposa de Zeus, había recibido ese jardín como regalo de bodas y no confiaba en nadie para cuidarlo, excepto, ¿en quién crees? el ladón. Una serpiente gigantesca que jamás dormía. Pero un día, Hércules, como parte de sus famosos 12 trabajos, fue enviado a robar esas manzanas. Logró matar al dragón y, como tributo a su poder, Hera lo colocó en el cielo, transformándolo en una constelación. Existen otras versiones del mito. Algunos dicen que el dragón fue lanzado por los gigantes contra Atenea, o también algunos la conocen como Minerva, quien lo atrapó y lo arrojó al cielo, dándole esa forma retorcida que aún se observa. Otra leyenda afirma que el dragón representa la forma de serpiente que Zeus tomó para escapar de su padre Crono. Más allá de las variaciones del mito, lo importante es el patrón que se repite. La constelación Draco siempre está asociada a dragones, a reptiles, a guardianes cósmicos o a entidades serpentinas ligadas al poder, al conocimiento oculto y a fuerzas que trascienden lo humano. Por esto, David Icke asegura que los reptilianos vendrían de esa zona del espacio. Estos habrían llegado a la Tierra hace miles de años y manipulado la evolución humana para dominar el planeta desde las sombras. Icke afirma que estos seres pueden cambiar de forma para mezclarse entre los humanos y ocupar posiciones de poder político, económico y religioso. Y según, en mismas palabras de Icke y citándolo,
No gobiernan los presidentes ni los reyes, gobiernan ellos, disfrazados de nosotros. La teoría número 2 es que son de origen intraterrestre. Esta teoría es de Richard Shaver y John Rhodes. El escritor estadounidense Richard Shaver, en los años 40, publicó una serie de relatos en la revista Amazing Stories, donde describía el descubrimiento de una raza subterránea llamada los Deros. Seres reptiloides degenerados que controlaban a los humanos desde los túneles bajo la tierra. Aunque Shaver presentó su obra como ficción, muchos lectores la interpretaron como una advertencia disfrazada. Décadas más tarde, el investigador John Rhodes, fundador del Reptoid Research Center, retomó y amplió esta idea. Rhodes planteó que los reptiloides viven en sistemas de túneles interconectados bajo continentes enteros, en bases ocultas desde donde monitorean el comportamiento humano. Fue también el primero en utilizar de forma sistemática el término reptoid o reptoide en lugar de reptiliano. En tercer puesto tenemos la teoría de que son de origen interdimensional. La teoría que propusieron Anton Parks y que también fue reforzada por el mismo David Icke. El autor francés Anton Parks, en su obra El secreto de las estrellas oscuras del 2005, describe a los Jinabul, una raza de seres reptilianos capaces de moverse entre dimensiones y manipular la genética humana. Parks sugiere que estas entidades no son extraterrestres en el sentido físico, sino interdimensionales, capaces de existir en planos paralelos y aparecer solo parcialmente en el nuestro. David Icke, en su versión más metafísica, también adopta este enfoque. Dice que los reptilianos serían seres energéticos que operan fuera de la percepción humana y manipulan la realidad desde otra frecuencia vibratoria. Y por último, tenemos la teoría de que son una raza ancestral prehumana. Algunas versiones sostienen que los reptilianos no llegaron del espacio, sino que siempre han estado aquí. Serían una especie prehumana, más antigua que el Homo sapiens, que evolucionó antes de nuestra aparición y que se refugió bajo la tierra. Esta hipótesis conecta con los relatos de los Anunnakis sumerios, interpretados por el investigador Zecharia Sitkin en su serie Crónicas de la Tierra. Aunque Sitkin no hablaba directamente de reptilianos, su propuesta de una humanidad creada o modificada por dioses venidos de las estrellas alimentó la idea de que los reptilianos podrían ser los verdaderos arquitectos de la civilización humana. Otra vez, en todas estas versiones los nombres cambian, pero la estructura del relato se mantiene. Una raza antigua, inteligente, organizada y fría. Una especie que se oculta, pero nunca desaparece. Y una idea que, por alguna razón, se niega a morir. Antes de hablar de extraterrestres o dimensiones paralelas, hay que mirar hacia atrás. El símbolo del reptil, ya sea serpiente, dragón o un híbrido humanoide, ha estado presente en prácticamente todas las culturas antiguas. Y casi siempre representa lo mismo: conocimiento, poder, control y traición. En Mesopotamia, por ejemplo, en las tablillas sumerias, el dios Enki es representado con serpientes saliendo de sus hombros, o, en algunos casos, rodeando su cuerpo. Era el dios del conocimiento oculto, el agua subterránea y la creación humana. Curiosamente,
Enki también aparece como uno de los dioses responsables de alterar la genética de la humanidad, lo cual conecta de forma inquietante con la narrativa reptiliana moderna. En la India, en la mitología hindú y budista, los Naga son criaturas mitad serpiente, mitad humano. Viven bajo tierra y guardan conocimientos secretos que solamente unos pocos pueden acceder. Se les ve como protectores o como amenazas, pero siempre están ligados al poder, al agua y a la sabiduría oculta. En muchos templos de la India, sus estatuas vigilan entradas, escaleras y portales, como guardianes de lo sagrado. En Asia, las cosas no son diferentes. Particularmente en China y Japón, el dragón no es una criatura del mal, al contrario, representa poder imperial, longevidad y sabiduría cósmica. Los emperadores chinos afirmaban tener sangre de dragón, un linaje divino que los hacía superiores al resto. Y en Japón, los Ryu son dragones acuáticos que viven en palacios subterráneos bajo el mar, custodiando secretos y tesoros inalcanzables. Pero eso no es todo. En Mesoamérica también tenemos algo de mitología relacionada con los reptiles. En la cosmovisión mexica y maya, Quetzalcóatl era el dios del conocimiento, del orden y la creación. Su forma era una serpiente con plumas, un símbolo que une lo terrestre, por la parte reptil, con lo celestial, con la parte del ave. Se decía que regresaría del este para restaurar el orden. Algunos teóricos modernos, como nuestro ya bien conocido David Icke, ha vinculado a Quetzalcóatl con la presencia ancestral reptiliana en América. Y no podíamos olvidarnos de África. En varias mitologías de África Occidental y Australia existen relatos sobre seres creadores con formas reptilianas o serpenteantes. Algunos surgieron desde el interior de la tierra, otros descendieron del cielo. En la tradición de los Dogon de Mali, se habla de los Nomo, entidades anfibias con apariencia de serpiente que, según sus leyendas, vinieron de la estrella Sirio. Lo perturbador es que esta tribu ya conocía detalles astronómicos de ese sistema, como la existencia de Sirio B, una estrella invisible a simple vista, mucho antes de que la ciencia moderna la descubriera. Ellos ya sabían que existía. Los Nomo no solo enseñaron astronomía, sino también estructuras sociales y leyes espirituales. Se les consideraba dioses civilizadores que prometieron volver. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Otra vez el patrón se repite. En todas estas culturas, el reptil es una figura ambigua. Puede ser guía o manipulador. Siempre aparece como un depositario de un conocimiento peligroso o transformador. Casi nunca actúa por impulso. Es frío, calculador y paciente. Y aunque los nombres cambien, la silueta es la misma. La gran pregunta no es por qué aparece tantas veces. La pregunta es ¿por qué parece que hay un patrón que nadie está investigando? Si entramos en el campo de lo religioso, no necesitas ir a Sumeria ni a Alpha Draconis para encontrar a un reptil con demasiado poder. Solo necesitas abrir la Biblia. El Génesis es el primer libro de la Biblia, donde se narra la creación del mundo, el Edén y la caída del humano tras ser tentado por una serpiente a comer del fruto prohibido del conocimiento. Este, que es el relato bíblico quizá más conocido, está situado en el centro del Edén, donde había un árbol, el árbol del conocimiento,
del bien y del mal. Y fue, curiosamente, una serpiente, descrita como la más astuta de las criaturas, la que se acercó a Eva. Pero no la atacó, solo le dio una idea. Le susurró que el fruto no mataba, como les habían advertido, sino que abría los ojos. Que al probarlo, los humanos serían como dioses, serían conscientes y libres. Eva comió, Adán también, y en ese instante despertaron. Ambos se dieron cuenta de su desnudez, de su individualidad, de su capacidad de elección, y fue entonces cuando fueron expulsados del paraíso. Durante siglos, esta historia ha sido contada con tintes de tradicional culpa por parte de la serpiente de tentar a la humanidad. Pero si cambias el enfoque, todo se transforma. Hay quienes ven la narrativa donde la serpiente liberó al ser humano de la ignorancia impuesta. ¿Y si en realidad no era una serpiente, sino un ser reptiliano sumamente inteligente? Algunos investigadores como Anton Parks, en sus obras literarias de ficción especulativa, como Las Crónicas de Jirku, sugieren que la serpiente del Edén no era un animal, sino un ser reptiliano que conocía la verdad del origen humano. Por otro lado, en el libro del Apocalipsis, el último de la Biblia, se narran visiones proféticas del fin de los tiempos. Entre ellas aparece una figura poderosa y aterradora. En Apocalipsis 12:9 aparece esta línea. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Esta línea es literal y puedes ir a verificarla ahora mismo. Este pasaje redefine por completo el símbolo de la serpiente. Aquí ya no es solo un animal astuto del Edén, ahora es el enemigo absoluto. Un ser cósmico, ancestral, con capacidad de engañar a toda la humanidad. Algunos estudiosos lo leen como una alegoría del mal espiritual, pero muchos teóricos alternativos ven algo más literal. Una entidad reptiliana de origen desconocido. Un antiguo manipulador que opera desde las sombras y una presencia disfrazada infiltrada en la historia humana desde el principio de los tiempos. Aquí, la serpiente se convierte en dragón y el dragón en amo del mundo. Adicionalmente, tenemos la versión de los gnósticos. Fueron grupos místicos que surgieron en los primeros siglos del cristianismo, y aunque tomaban elementos de la Biblia, no seguían la versión oficial. Según ellos, el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios, sino un Dios falso, un creador limitado y controlador llamado Demiurgo. Creían que el verdadero Dios era la luz, conciencia y la libertad, y que la única forma de liberarse era despertar a ese conocimiento interno, que ellos lo conocían como la gnosis. Interpretaban al Edén no como un paraíso, sino como una jaula bonita. En esta versión, la serpiente nunca tentó a Eva para hacerle daño, sino para despertarla. Le ofreció el conocimiento para que ella y Adán entendieran lo que estaba pasando. Fue la primera rebelión contra un sistema que los quería obedientes, ciegos y sumisos. Por eso, en sus textos, la serpiente del Edén no era el enemigo, era la aliada. Finalmente, tenemos las enseñanzas más secretas del judaísmo, como lo es
la Cábala, que es una disciplina del pensamiento esotérico. El Naash es una palabra hebrea que generalmente significa serpiente y representa una energía de sabiduría más que un ente maligno. Algunas interpretaciones la vinculan con el Kundalini. El Kundalini, el que en español significa la enroscada, es un concepto del hinduismo que se refiere a una energía primordial o vital y que es representada como una serpiente enroscada en la base de la columna vertebral. Varias doctrinas utilizan este concepto del Kundalini, como el yoga, el tantra, el budismo, el taoísmo, el sijismo, entre otros más. La serpiente aparece así, como símbolo del ascenso, del conocimiento oculto y de lo que siempre nos dijeron que no debíamos de tocar. Lo inquietante no es que existan historias de reptilianos. Lo inquietante es que aparecen en todas partes, en religiones, mitologías, culturas, desde Sumeria hasta el Génesis, desde Alpha Draconis hasta el Apocalipsis. Serpientes, dragones, dioses con forma de reptil, a veces como guardianes, otras como castigadores, pero siempre rodeados de poder y conocimiento prohibidos. Y si los reptilianos existen, ¿dónde están? Algunos dicen que bajo tierra, otros que en otra dimensión, y hay quienes juran que ya están aquí, en el poder, en las cámaras, en las pantallas y en nuestras casas. Hasta aquí llega esta parte del análisis, pero la información recopilada deja claro que no es toda la historia. Aún existen fragmentos, testimonios y conexiones que no han salido a la luz. En el próximo episodio vamos a seguir su rastro y revelar cosas que pocos saben. Si este análisis te ayudó a entender un poco más el alcance de esta teoría, compártelo. Solo cuando más ojos observan, las piezas comienzan a encajar. Puedes darle seguimiento de las próximas investigaciones en todas las plataformas y redes sociales buscándome como @losuniversosalterados y @soyelalternauta. Califica este episodio con 5 estrellas y activa la campana. Nos escuchamos en la siguiente parte de esta teoría alterada. Mientras tanto, alteren todo a su favor.